Y por tanto, hablábamos la semana pasada de las actitudes y señalábamos que las actitudes, bueno, están presentes en el currículum, señalábamos que también son predisposiciones de los seres humanos, predisposiciones con respecto a objetos, situaciones, hechos, y que se van representando principalmente en el comportamiento, en la conducta. También indicábamos que una actitud está compuesta por tres elementos, un elemento que es cognitivo, que tiene que ver con el nivel de conocimiento, un aspecto que es de valórico, que es decir, la carga que se le atribuye a una situación en específico, y luego también el comportamiento. El comportamiento indicábamos que era la conducta, es decir, cómo se moviliza la persona ante una situación, un hecho u un objeto determinado. Y por tanto, hablábamos que de los tres elementos, hay uno que nos va a permitir modificar la conducta del ser humano, la actitud. Francisca, ¿cuál era ese elemento de la actitud que puede ser modificado? No sé, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Quién se acuerda? Hablamos harto rato con respecto a eso, incluso hicimos una analogía entre la actitud y el amor. El conocimiento cognitivo. Muy bien, Carola. Efectivamente, el aspecto cognitivo. El cognitivo es el que moviliza y el que nos va a permitir modificar la actitud. Hola, Carmina. Y por tanto, esos elementos son los que nos van a permitir, y por tanto, por eso la escuela y el rol de nosotros los profesores es tan relevante para modificar la actitud. Es más, incluso desde la educación física, es tan importante ese componente y es un elemento que se debe trabajar explícitamente desde los aspectos cognitivos. Rosita, ¿algo que señalar? Usted que está mostrando una actitud favorable con respecto a su alimentación en este momento. ¿Nada? Perfecto. Y por tanto, hoy día vamos a ver cómo se presentan vamos a visualizar cómo se presentan las actitudes en el currículum y además también vamos a desmitificar algunos elementos. Ustedes bien saben que el currículum fue modificado a partir del año pasado, principalmente de la base curricular de tercer y cuarto año medio, y eso implicó que además también la concepción de las actitudes es modificada en función del currículum o de las bases curriculares que se señalan de segundo año medio hacia primero básico. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. Y en mi pantalla a continuación, vamos a ver dónde está la presentación. Tatín, tatán. ¿Alguien tiene alguna duda por mientras? Oh. Profe, Dígame. que quizás no sé si les quedó claro o no, reforzar la idea nomás que los valores son los que no se pueden observar ni evaluar, sino que la actitud en el ámbito más práctico es la que nosotros vamos a evaluar. ¿Puedes repetir eso, Rosita? Saques una carpeta. Que lo que pasa es que el valor en sí mismo no es observable. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que evaluar y observar es la actitud. Y mediante el desarrollo de la actitud, nosotros vamos a ir viendo si el valor se ha desarrollado o no. No Okay. pudo no pudo haber sido dicho de mejor manera. Y efectivamente ese elemento comportamental, del comportamiento, la conducta, es el que nos va a permitir, nos va a permitir visualizar qué tan efectivo ha sido nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje en ese contexto. ¿Ya? Y señalábamos también que los aspectos valóricos están vinculados con la moral, con los aspectos morales, principalmente con la carga moral. Y la carga moral, es decir, esa definición entre lo bueno y lo malo, es distinta a cada uno de nosotros. Y es ahí también donde se encuentran las principales diferencias con respecto a los valores que cada uno releva más en su contexto. ¿Ya? Eso no lo voy a ver, ya lo vimos la semana pasada. Eso, ¿ya? Patín, tatán. Ese mapa conceptual que es muy bueno, ¿ya? Y quería apuntar acá específicamente cómo se concretan en el currículum. Bueno, ustedes bien saben que el currículum nacional tiene tres componentes, o está estructurado, o los objetivos de aprendizaje, se disponen en tres grandes áreas. Macarena Campalans, ¿cuáles son esas áreas?
Ahora sí, ¿me repite la pregunta? Pero claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuáles son esas áreas del currículum en las cuales se agrupan los objetivos de aprendizaje? O Áreas. ejes. Ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Los verticales y los horizontales o los... Actitudinales, no, actitudinales, procedimentales, eso. ¿Eso? Ya. No, Estoy en mente de... precisamente no. Ya, recuerden que el currículum se organiza en ejes. Y el currículum hasta segundo año medio tiene 3 ejes. Un eje de las habilidades motrices básicas, donde se organizan todos los objetivos de aprendizaje. Otro eje es un eje de vida activa, que están vinculados a la higiene, la salud, la alimentación, etc. Y hasta segundo año medio tenemos un tercer eje que guarda relación con el juego limpio, liderazgo, etc., que son los aspectos transversales. Lo que Voy señalaba más Macarena... perdida. ¿Cómo? No, que yo estaba más perdida, está, ya. Sí, lo que señalaba Macarena principalmente es que esa lógica de los objetivos fundamentales transversales y verticales está en una lógica del marco curricular, currículum que hoy en día ya está obsoleto, ¿ya? Y cuando hablamos también de los contenidos mínimos obligatorios, ese lenguaje ya lo dejamos se va dejando en el tiempo, y principalmente a partir de este año, cuando ya se está implementando a partir de este año de manera progresiva también el currículum actual, para tercero y cuarto medio. Y por tanto, lo que señalaba así Carola es que efectivamente, de una u otra manera, existen los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por tanto, el currículum también a partir del año 2012, en la definición de las bases curriculares, nos dice y nos señala también que las actitudes o el componente axiológico indica que son estas conductas que aprendidas. Ya visualizábamos que las actitudes son aprendidas. Zurita, Constanza, ¿por qué las conductas? ¿Cómo se podían aprender las actitudes? Nómbreme una sola de aprendizaje de la actitud. ¿Cómo usted favorece el aprendizaje de una actitud? No sé. A ver. Ay, no sé. No Imitación. recuerdo, profe. Al intencionar, profe. Se intencionan, sí, pero hay elementos un poco más precisos. Imitación, eso. Por la imitación a partir de modelos, de referentes. Y en tanto, el profesor constituye un referente. Son una forma de aprender las habilidades. Recuerden ver mi mapa conceptual, que se lo hice con mucho cariño, ¿ya? Y por tanto, por eso habla de que estas actitudes son aprendidas principalmente. Y por otro lado también el currículo nos dice, ojo, estos elementos que son afectivos, cognitivos, se van a inclinar hacia cierto tipo de conducta. Y por otro lado también el currículo nos dice, ojo, los aprendizajes dependen en gran medida de las actitudes y disposiciones de los estudiantes. Y efectivamente, pues cuando hay una buena disposición al aprendizaje, además sumamos a esto que hay un clima favorable para el aula, el profesor tiene habilidades que le van a permitir comunicar de buena manera la enseñanza, pero además también se relaciona de mejor manera, tiene alta expectativa en sus estudiantes, favorece también las actitudes de sus estudiantes en la clase sobre todo en la clase de educación física. Por tanto, el profesor de educación física tiene que ser un modelo de virtudes. Rosita. Perdón que lo interrumpa, pero hay gente que dice que ya al hecho de declarar un objetivo, uno automáticamente le asigna una valoración ya por el hecho de querer conseguirlo. Y por lo tanto, como inconscientemente, ya se le está atribuyendo una actitud a ese objetivo específico. Perfecto. Y en tanto también, ahí hay un elemento que es sumamente interesante con respecto a esto, que si nos vamos a la lógica de los estilos de enseñanza, en educación física, las actitudes no deberían también ser una atribución del profesor en función de su selección, sino que también es cómo hacer parte a estos estudiantes en función del contexto para que los estudiantes puedan demostrar cierta actitud frente a un objeto hecho o persona determinada. Ya señalábamos también de que estas actitudes en el currículum hacen referencia a los valores, hacen referencia a normas, y evidentemente estos valores y normas deben ser explícitos en el currículum, y por tanto ya indicábamos la semana pasada de que se comete el error, o cometemos el error los profesores de dejar al azar la enseñanza y el aprendizaje de las actitudes. Quiero decir con esto que no por pasar un valor a un compañero
o no por plantear un partido de un deporte colectivo de oposición y colaboración, voy a estar trabajando la corresponsabilidad frente a una tarea. Esos elementos, indicadores de una temática en particular, deben ser intencionados y el profesor debe intencionar esos elementos. Y por tanto, además también las actitudes nos dicen en el currículum que se pueden desarrollar a partir de las opiniones que emite el estudiante y en ese sentido los procesos de reflexión que se dan durante la clase de educación física son fundamentales, es decir, cuando hago un trabajo cooperativo bajo un contenido en particular, no debe ser al azar, incluso no debe quedarse ahí en el procedimiento, en la realización, sino que además también a partir de la verbalización de las opiniones de los estudiantes, deben también evidenciar la adquisición de ciertos elementos actitudinales. Y ahí viene el componente cognitivo del mismo. Por tanto, la Carola hace un rato me señalaba que es complejo establecer indicadores, efectivamente, incluso, y para las actitudes es mucho más complejo establecer un indicador, porque esos indicadores van a venir, están determinados, insisto, por la carga moral. Cada uno de nosotros va a atribuir una conducta, o le va a atribuir mayor valor a una conducta, y en función de esa atribución del valor de la conducta, de la actitud, la va a poder señalar o no en un instrumento de evaluación. ¿Rosita? ¿No? Me hizo la magia, como que ahí, ¿ya? Y por tanto, para visualizar un poco lo que hablábamos, es que efectivamente el contenido es el que se va a enseñar en una clase, está acompañado de estos contenidos que son procedimentales, de la demostración, del hacer, del saber hacer, de la ejecución, y de estos contenidos que son conceptuales, cognitivos fundamentalmente. Ahora, bueno, ¿cómo se concretan estos elementos en el currículo, los actitudinales fundamentalmente? Primero, con normas consensuadas. Acá son algunas recomendaciones principalmente de establecer el trabajo de actitudes en la clase de educación física. Llegó Romina, así que vamos a hacer un alto ahí. Y por tanto, esas normas consensuadas van a establecer también de que efectivamente se esperaría que ciertos elementos de formas de proceder en la clase puedan ser acordadas con los estudiantes. Otro elemento que favorece un ambiente positivo es la relación horizontal o el tipo de relación que se va a establecer entre el profesor y el estudiante. Y ahí hablamos también, es un concepto que me hace mucho sentido, aunque la palabra es un poco fuerte, pero cómo desde el autoritarismo pedagógico el profesor se establezca como un referente en el aula. El autoritarismo pedagógico entendiéndolo como esa capacidad que tiene el profesor de ser un referente a partir del conocimiento y de las formas de enseñar, entendiéndolo desde esa forma principalmente. Por otro lado, evaluar desde lo positivo. Ya innumerables veces se nos ha dicho en la formación y hemos trabajado también en la práctica de que destacar los elementos positivos con un lenguaje positivo. Por tanto, el evitar, no hagas esto, eso está malo, sino que avanzar en él, oye, esto está bien, pero podríamos avanzar en tal aspecto, o, no sé, cada uno de nosotros tiene mucho potencial de mejora, evaluando también los aspectos que son positivos. Esos elementos también es hablar y evaluar desde lo positivo, destacando los elementos que me van a permitir avanzar, disminuir la brecha, más desde los aspectos que me permiten o de los aspectos que tengo descendido. Y por otro lado, también en la lógica de estos modelos pedagógicos en los que estamos en la actualidad, es establecer que el alumno es el centro de interés. Por tanto, la declaración de los objetivos que apuntan a lo actitudinal y de los contenidos que están en lo actitudinal deben apuntar al desarrollo del estudiante, no a las acciones del profesor. Y por otro lado, propiciar una participación abierta. ¿Alguna duda, inquietud con respecto a esto? ¿Comentario, reflexión que quieran señalar? Yo sí tengo o sea, justamente, de hecho estaba pensando como mandar a hacerme un póster con eso para nunca olvidarme ninguna de esas cosas. Ahora, siempre me quedo pegada, y quizás por la vieja escuela, digamos, eso de la relación horizontal profesor-alumno. ¿Cómo se puede trabajar o lograr, o qué tips hay para eso, de manera que sea horizontal, pero bien entendida? O sea, es que no sea una ilusión de horizontalidad o un mal entendimiento, digamos, de verticalidad. No sé, yo veo a mi marido como hace clases y veo que es absolutamente vertical,
pero quizás no lo es tanto, digamos, o qué factores o qué cosas hay que tener en cuenta, digamos, para poder evaluar qué tipo de relación se tiene con el alumno. Esa es la pregunta. Sí, es bastante interesante la reflexión porque uno va a depender también, y acá vamos articulando lo que hemos visto hacia atrás, va a depender también del estilo de enseñanza que tenga el profesor y un punto de vista ahí bien particular es cuáles son los elementos que le van a permitir generar mayor autonomía al estudiante. ¿Ya? Y eso, y uno de los elementos también son decisiones personales en función de, otro es decidir cuál es el nivel de implicancia y en qué elementos va a tener implicancia el estudiante. Por otro lado, yo también concuerdo con usted en que una relación horizontal no tiene que ser carente de respeto, ¿ya? Y por tanto, otro elemento que uno podría señalar ahí que por lo menos a mí me ha funcionado en el tiempo, bajo mi perspectiva, ya muy, muy bajo la mirada muy individualista, muy de autorreferencia, tiene que ver principalmente con el nivel de vinculación que uno tenga con los estudiantes. Con el nivel de vinculación que uno tenga con el estudiante, con el nivel de implicancia que uno tenga con el estudiante, y al menos con saber ciertos intereses que uno tenga, de conocer un poco al estudiante en función de sus intereses y sus necesidades también. Esos elementos de horizontalidad te van a permitir también establecer cuándo para el estudiante hay cosas que son importantes, cuándo son relevantes, cuándo no, y en qué momentos uno también situarse con respecto a los momentos de discusión que se van a tener frente a una temática diferente. O sea, y ahí yo creo que como que lo importante es, si tú los conoces bien, los miras al ojo, digamos, y sabes con quién estás hablando, por decirlo de alguna manera. Pero además tienes altas expectativas de ellos y ellos se sienten responsables frente al profesor de tener que, no sé cómo, o sea, de eso de la autonomía, digamos, que está relacionado con la autonomía, no es como una guagüita, sino que es como tratarlo horizontalmente, pero como de una manera, viéndolo de manera más adulta, digamos. Claro, con asignación de responsabilidades dentro de su propio proceso. Y con altas expectativas de sus capacidades y todas esas cosas, digamos. Es que se ve, en la frase se ve de tantas maneras, se puede interpretar de tantas maneras como paternalista, ¿me entiendes? Cuando uno ve la relación horizontal, no sé, mi marido me diría ahora, qué relación horizontal ni qué nada, así como, no, ya. Pero si uno lo profundiza un poco más en el tema, quizás se puede justificar. Sí, o sea, yo creo que sobre todo en nuestra área, en nuestra área, en educación física, se da mucho. O sea, cuántas veces en un ambiente de respeto, los que hemos tenido una mirada hemos practicado deporte o practicamos deporte durante nuestra infancia, adolescencia, y nos vinculamos con entrenadores en una situación de mucho respeto, a los 9 años uno tuteaba al entrenador o a otros entrenadores, porque hay una situación de mucho respeto, entendiendo también el rol de esa persona, del profesor o el entrenador, y entendiendo también la valoración que uno le puede dar. Por tanto, creo que este principio de horizontalidad, no perdiendo el respeto, va a depender también mucho de cómo se valide el profesional con respecto a una situación en particular. ¿Ya? Yo como les comentaba, yo empecé a hacer clases en la universidad allá por el año 2009, hace 11 años ya, en mi primera intervención universitaria, y me pasaba que primero me tocó hacerle clase a compañeros del pregrado, o sea, compañeros que venían atrasados, en su momento les hice clase. Sin embargo, la actitud, el comportamiento que uno tenga, la seriedad que uno le otorgue a la situación de aprendizaje, de la enseñanza, te va permitiendo también establecer ciertas distancias con respecto a marcar primero cuáles son los roles que tiene cada uno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno logra establecer ese rol y luego se es capaz de vincularse a partir de ese rol, creo que avanzar a una situación horizontal en un ambiente de respeto es mucho mejor y es mucho más fácil también, Carol. ¿Ya? Y por tanto después, sí, claro, en mi época, luego también en mis inicios, yo a pesar de que soy relativamente joven, a mis 34 años también luego tuve la posibilidad de que estudiantes de año 2012, más o menos 2013, me tuteaban, pero en un ambiente sumamente de respeto, nunca una falta, nunca un garabato, siempre, y una situación súper cordial, porque además también viene vinculado, insisto, al rol, pero además también creo en el ámbito nuestro, Carola, y para todos,
viene vinculado también a cómo te visualiza el estudiante en función de lo que sabes de tu disciplina. Y eso te valida. Creo que eso también es un elemento sumamente interesante para poder establecer esa horizontalidad. Y cuando ya viene una validación de la persona con la cual tú trabajas, a quien le haces clases, evidentemente esa situación de horizontalidad es mucho mejor. Y viene sumado también a los aspectos que son personales, cuando uno está más abierto a evaluar su clase y a recibir una crítica también, y hacer parte al otro de del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que el camino es mucho más llano. Rocío, ¿usted quería decir algo para eso? Ahí sí, que sí, quizás podría dar un ejemplo y en relación mismo con el deporte. Mi entrenador, y que me enseñó y pasó a ser como un profesor también, lo que hacía él era preocuparse mucho más allá de lo que él enseñaba. Y tenía que ver con esto, con lo último que dijo el profe, que es como con lo más personal. Él, cómo funcionaba, no sé, nos preguntaba cómo nosotros estábamos, partía como con eso, con preguntar cómo nos sentíamos, como quizás profundizar mucho más como en los sentimientos que nosotros podíamos desarrollar frente al deporte, y de ahí nos otorgaba responsabilidad del entrenamiento, qué sé yo. Y nosotros, yo creo que así fue funcionando, o sea, se preocupaba mucho de cómo éramos nosotros como personas, cómo estábamos, cómo nos sentíamos, pero nunca dejó de lado su labor como entrenador duro y todo, y hasta hoy en día él es como un papá para mí, y nosotros podemos salir a tomar algo, qué sé yo, en un campeonato, y al otro día podemos estar ahí súper serio, súper responsable. Entonces, yo le otorgaría importancia a la preocupación mucho más allá de lo educativo. O sea, no sé, de repente preguntar por la familia, preguntar por sus amigos, por cómo se siente. Por ahí quizás se puede desarrollar una confianza, pero siempre como manteniendo como esa acercarse, pero mantener una distancia de profesor-alumno, pero acercarse de igual forma. Yo creo que tiene que ver más con eso, como con el ámbito más personal. Sí, y todo lo que hemos señalado también tiene como fin y como propósito en la clase, y sobre todo en educación física, que es generar un ambiente que sea positivo. Por tanto, ambientes que son coercitivos, que te coartan con respecto a ciertas situaciones. Un estudiante que en educación física, imagínense desde el punto de vista de la motricidad, cuando uno tiene que ejercer la motricidad de manera libre, imagínense un estudiante en una clase de educación física donde te coartan, te limitan, evidentemente esas distancias no generan ambientes positivos. Puede ser un ambiente muy tranquilo, donde no va a volar ni siquiera una mosca, pero eso no te asegura que exista aprendizaje. Y eso es un elemento que creo que en la naturaleza de la educación física no hay que perderle, sobre todo desde la sustentación de la ciencia. Es decir, bueno, ¿qué entendemos por motricidad humana? Y en función de eso, establecer cómo queremos que sea nuestra clase y cuáles son los elementos que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Ahora, evidentemente, ¿qué sucede con respecto a las bases curriculares de enseñanza media? O sea, nosotros hemos hablado la semana pasada, ustedes trabajaron también de manera asincrónica el miércoles, visualizando también que las actitudes están relacionadas principalmente a los valores. Y por tanto, claro, evidentemente, cuando uno reduce la lógica de las actitudes solamente a los valores, evidentemente, cuando uno piensa desde la educación física, hay un reduccionismo con respecto a eso. ¿Por qué me refiero a reduccionismo? Porque uno podría señalar de que la educación física solo podría, única y exclusivamente, abordar el desarrollo de las actitudes a través del deporte o de aquellos valores que se visualizan en el ámbito deportivo. No sé si, y quisiera preguntarle a ustedes también con respecto a eso. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto al desarrollo de actitudes y valores en su etapa como estudiante? En el sentido de que por medio de qué elementos los profesores han ido señalando de que se va desarrollando de mayor manera la parte actitudinal y la parte valórica. Los y las quiero escuchar. ¿Silencio? ¿Hay un silencio O rotundo? sea, yo tuve una experiencia particular, pero yo creo que va ligado también en el rol que asume el profesor jefe, porque
fue donde, bueno, siempre tuve buena experiencia con los profesores de bastante cercanía, porque al ser como la buena alumna de alguna manera, los profes entran más en confianza, comparten más con uno, se abren harto espacio. Pero con la profesora jefe, ella, y me lo declaró desde primero medio, que ella tenía como una misión especial conmigo para guiar mis actitudes de líder de alguna manera, de una manera para que yo lo lograra hacer, pero positivamente, porque antes era como, siempre he sido líder, pero como que tiraba a la gente para abajo, o eso me habían dicho. Entonces, la profe, pero era un trabajo personal de establecer relaciones más allá de la clase, porque ella era profe de lenguaje, mucho más allá, era conocernos a los compañeros que eran más complicados, conocerlos más allá y establecer rutas personales con cada uno, pero fue como un caso particular. Pero sí, gracias Macarena. Lo que quiero señalar con esto también es que el desarrollo de las actitudes, entendía principalmente desde el punto de vista de las normas y de los valores, el único medio que, o la única forma que entendemos nosotros, los profesores de educación física, de desarrollarla es a partir del deporte. Y entendemos también que a su vez la única forma de contribuir a la sociedad es a partir del deporte. ¿Ya? Y por tanto ahí quiero ir y quiero conocer qué piensan ustedes, si es estando así o si a través de la educación física podemos también contribuir a otras actitudes que van más allá de las actitudes y valores, normas que se desarrollan en el ámbito del deporte, como manifestación motriz. Esa es como la pregunta. No, en relación a eso, yo creo que es más allá, no se limita tanto solo a lo que se presta por deporte, porque tenemos la facultad de que es una de las únicas asignaturas que ya se presta fuera del aula. O sea, nuestro contexto no está definido y eso nos abre a múltiples posibilidades. Ya, pero lo trabajamos explícitamente. No sé. Ya, y ahí quiero llegar, ahí quiero generar una tensión. Principalmente, ¿por qué? Porque el currículum actual, y acá el currículum actual, principalmente el currículum para tercer y cuarto año medio, nos dice explícitamente en su declaración que el tema actitudinal y valórico va a estar apuntando a las habilidades para el siglo XXI. Hay que revisar la cátedra de la UNESCO para la educación, y por tanto te va estableciendo que efectivamente van a haber una serie de habilidades del siglo XXI que apuntan al aprendizaje para la vida en el cual hay que abordar, o el cual hay que abordar. Por tanto, acá hay algunos elementos como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración en el términos de competencia, que además también el currículum de educación física para tercer y cuarto año medio hace parte con respecto a eso. Pensemos también que hasta segundo medio termina el eje, o en tercero y cuarto medio, nos viene el eje de actitudes, o ese eje vinculado a la práctica de actividad física, perdón, me voy a expresar mejor, que hacía alusión al juego limpio, al liderazgo, etc. En cuarto año medio solamente tenemos el eje de las habilidades motrices y el de vida activa. Ese tercer eje, en la parte más disciplinar, se ve reducido. Sí tenemos un eje vinculado a las actitudes, pero esas actitudes están vinculadas a las habilidades del siglo XXI, preferentemente a estas competencias. Y por tanto, lo que quiero señalar con esto es que el currículum de tercero y cuarto medio es enfático y explícito en declarar que esas actitudes tienen que apuntar al desarrollo de las habilidades que te permitan conseguir metas tanto académicas como laborales. Y ahí se genera un conflicto, por lo menos desde mi perspectiva. Hay una tensión que me complica y genera que efectivamente, bueno, lo hablábamos un poco hoy día en la mañana en Didáctica 1, que efectivamente hay que visualizar de qué manera la escuela se hace cargo de esas actitudes, o de qué manera nosotros los profesores apuntamos al desarrollo de ciertos elementos que nos van a permitir, de una u otra manera, apuntar o no al desarrollo de lo que la sociedad quiere para nuestros individuos. Fíjense bien, el currículum para cuarto y tercero y cuarto medio te dice, bueno, están incluidos en componentes afectivos, cognitivos y valorativos, ya lo señalábamos también con las bases curriculares de los niveles anteriormente indicados, pero además te dicen, bueno, deben favorecer el desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes. Ahora, la primera pregunta que yo les puedo hacer, ¿la escuela se debe hacer cargo de los aspectos que son preparación laboral?
¿Va a dejar la escuela de cumplir ese rol desde el punto de vista de entregar un saber? ¿Cuál es la perspectiva de saberes que tiene hoy día la escuela con respecto a la posición del currículum nacional? Y esos elementos, estimada profesora, no hay que dejar de visualizarlos, no hay que dejar de reflexionar con respecto a eso. Por tanto, lo que te dice también el currículum, dice, ojo, el bloque de actitudes tiene propósitos, y esos propósitos para tercer y cuarto año medio, independiente de la disciplina, esto es la declaración del propósito disciplinar, del propósito del currículum de tercer y cuarto año medio, de manera general, te dice, bueno, vamos a apuntar a las maneras de pensar, a las maneras de trabajar, a herramientas para trabajar y las maneras de vivir en el mundo. Por tanto, la lógica de las actitudes en el currículum para estos niveles, de manera general, se ve modificado un poco, tiene otra connotación, tiene otro propósito. Y en función de eso, para cada uno de estos elementos, va surgiendo los objetivos de aprendizaje que se van declarando en función de actitudes para cada uno de estos bloques. Esto es independiente de la disciplina. Y por tanto hay que visualizar, bueno, de qué manera desde la educación física nosotros vamos a apuntar a herramientas para trabajo, las maneras de trabajar, maneras de pensar y maneras de vivir en el mundo. De qué manera aportamos a este desarrollo personal, social y sobre todo laboral de los estudiantes. Y te dice también, bueno, ojo, este currículum de manera general para tercer y cuarto año medio te dice, bueno, atención, vamos a apuntar esas habilidades del siglo XXI que apuntan a la innovación, el pensamiento crítico. Las herramientas para trabajar están vinculadas a la alfabetización digital, uso de la información, las maneras de vivir en el mundo a partir de la ciudadanía local y global, responsabilidad personal, social, la vida y la carrera de los sujetos. Por tanto, son mucho más explícitas en que te prepara para la vida laboral. Y por otro lado también te dice, bueno, a partir de las actitudes y del componente disciplinar que tiene cada asignatura, establece como propósito o particularidad del currículum un perfil de egreso que hasta ahora se conocía solamente en la formación universitaria. Carmina, Constanza, Francisca, Macarena, Daniela, Romina y iPad, no sé quién es ahí, ¿cuál es el perfil de egreso de la carrera de educación física? ¿Se lo saben? Creo que, o sea, no es solamente como docente, también tiene que ver con la salud y estilos de vida. Sí, perfecto, son un profesional socialmente responsable que pueda intervenir en estos contextos de aportar no solamente a la parte pedagógica, de proceso de enseñanza, sino que también pueda desarrollarse en contextos vinculados a la salud y que también pueda ser un referente o al menos tenga estas características investigativas para su contexto. Pero lo que hoy es que eso está en las universidades, lo conocemos, establecemos cuál es el modelo de profesional que quiere la unidad académica y la universidad, pero también ahora lo que nos dice es que ojalá al cabo de la enseñanza media los estudiantes tengan un perfil de egreso. Y ese perfil de egreso, es decir, esas características, cuál es nuestro modelo de estudiante que debe egresar al cabo de la formación secundaria, enseñanza media, debe apuntar a los elementos que discutíamos anteriormente. Y por tanto, la definición de este perfil de egreso, de lo que nos declara este currículum, es que son esta profundización de conocimientos, habilidades y actitudes. Y en función de eso te dice, bueno, ese perfil de egreso se va a lograr a partir de proyectos de vida, metas académicas y metas laborales. No hay otra forma. Lo que quiero indicar con esto es que el currículum para tercer y cuarto medio tiene una connotación que va más allá de los valores que hablábamos anteriormente, la semana pasada, cuando decíamos, bueno, pero ¿cuáles son esos valores que ustedes se reconocen? ¿Cuáles son los valores que reconocen en ustedes? Lo que quiero decir con esto es que lo apunta de manera mucho más general. O sea, una habilidad que te permita establecer un pensamiento crítico tiene actitudes y valoraciones distintas a la tolerancia, al respeto, sino que implica mayor complejidad porque te está preparando para la vida laboral. Y algunos elementos que podríamos señalar desde la mirada de trabajar las actitudes en educación física, podríamos reconocer también un enfoque tradicional y un enfoque innovador. Y por tanto, creo que cada uno de nosotros, porque en educación física es muy complejo trabajar las actitudes, porque, insisto, se deben intencionar, bajo una mirada tradicional de la clase,
ponemos el foco en la instrucción directa, es decir, en estos procesos donde no hay tanta intervención, el contenido está seleccionado por el profesor y por tanto hay una mirada más vertical del proceso. Elementos que impliquen refuerzos positivos, aprendizaje sobre todo a través de la imitación, un poco lo que hablábamos la semana pasada y lo que indicaba Carola hace un momento. Parece que Carola es iPad, ¿sí? Parece que la veo acá que no está con el nombre. Y por otro lado también la comunicación persuasiva. Cuando hablamos de persuasión es que te voy a tratar de convencer, pero no un convencimiento utilizando efectivamente tantos argumentos desde el punto de vista cognitivo para modificar esa actitud, ¿ya? Y por otro lado también esta mirada de la enseñanza de las actitudes con esas estrategias que vinculábamos hace un rato, están más bien posicionadas en un modelo que es el conductismo, estímulo-respuesta. Este estímulo-respuesta, de una u otra manera, te va a permitir más adelante modificar tu conducta, pero a partir de estímulo, respuesta y la compensación, como así lo son los refuerzos positivos. Y por otro lado, tenemos una mirada un poco más innovadora, ¿cierto? Menos tradicional, con respecto al enfoque de la enseñanza de las actitudes, que te dice primero que todo que los valores y las actitudes y las normas no son universales. Y eso es un poco la analogía, lo que mencionaba la semana pasada, es que evidentemente no son universales porque vienen vinculados a la carga moral. Cada uno de nosotros establece lo bueno y lo malo y en qué nivel posicionamos la balanza para lo que es bueno y en qué nivel e intensidad posicionamos la balanza para lo que es malo. Y en ese sentido, este elemento del enfoque innovador te dice, oye, ojo, los valores, las normas, no son absolutas, principalmente los valores. Es decir, son relativas, y esa relatividad tiene que ver con la subjetividad de la persona. Ya hablábamos el año pasado en Didáctica 2, lo que alcanzamos a presencial, pero sobre todo en la Didáctica 1, es hablar de la subjetividad, no objetivizar al sujeto. Cuando objetivizamos, al sujeto, estamos estableciendo situaciones estándar de control para la totalidad del grupo. Y por otro lado, algunos de los elementos que se van visualizando en este enfoque innovador están vinculados a identificar aquellos valores que son propios. ¿Cuáles son los valores que cada uno de nosotros posee? ¿Y cuáles son aquellos valores que en conjunto se podrían determinar son más necesarios para el grupo? Y por otro lado también es indicar, bueno, qué es lo que te hace más feliz, qué es lo que te hace menos feliz. ¿Cuáles son aquellos objetos, hechos, situaciones que te producen felicidad para seleccionar ese valor? Y por tanto también entrar en la lógica de que efectivamente lo que te hace feliz te va a movilizar a actuar, a comportarte de una determinada manera. Y eso es una forma que va más allá de la persuasión, sino que tiene que ver con la reflexión de la carga valórica que tiene cada uno y poder llevarla adelante, concretarla en una situación determinada. Y acá hay un elemento que implica que el análisis de los valores, desde el trabajo, una mirada constructivista, implica analizar las situaciones más allá de lo que me sucede a mí, ya más allá de lo individual, sino que además también de situaciones que son generales. Por ejemplo, bueno, ¿qué pensamos nosotros con respecto a la discriminación por género en la educación física, en la práctica deportiva? ¿Qué visualización tenemos nosotros con respecto a la migración y al nivel de actividad física, o al rendimiento, o al tipo de cualidades motrices que tiene un niño que es inmigrante? Y por tanto, se relevan valores de una mirada mucho más general. Y esos elementos son los que hay que tratar de relevar en el currículum, o al menos en nuestra intervención como pedagógica, como profesores. Unos elementos que, por ejemplo, son interesantes de poder trabajar, tiene que ver con la hoja de valores, es decir, identificar, evaluar y graduar cuál es el valor que yo reconozco en mí, ¿ya? En mayor o menor intensidad. Preparar situaciones que sean incidentes preparados. El año pasado y el antepasado trabajábamos también con situaciones simuladas entre nosotros con respecto a, bueno, qué sucede con un compañero en una situación práctica que no respeta las reglas. Y evidentemente hay una preparación previa. En una situación anterior nosotros le preguntábamos, hablábamos con un estudiante y le señalábamos que
que efectivamente él tenía que comportarse de manera distinta a la que esperaba el resto del curso, y así nosotros podemos visualizar el comportamiento de los estudiantes. O sea, situaciones simuladas de incidentes preparados es una tremenda estrategia para poder llevarla a cabo. Oraciones inconclusas. Por ejemplo, ¿qué haría Carmina, qué haría Constanza si ve que un compañero del propio equipo rompe las reglas, pero tu equipo gana de igual forma? Y la interpretación de roles o microclases que te permitan, insisto, simular situaciones. ¿De qué manera tú puedes interpretar un papel? Son estrategias que se pueden llevar a cabo para el desarrollo de la educación, del desarrollo de la parte actitudinal en la clase de educación física. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, reflexiones. Por favor, las quiero escuchar. ¿Quién dijo yo? Vamos. Silencio. No me gusta ese silencio, porque puede ser que no estén ahí. Vamos, Constanza, Francisca, Macarena, Carmina, una reflexión con respecto al último que hemos hablado. Ya ¿Carmina? dale, Gabriela. No, nada, era que... Dale, Carmina. Vamos, ¿quién más? ¿Alguien iba a hablar? Parece que algo pasó con el audio ahí, pero ¿quién más? Macarena, Constanza, Francisca, Romina, Carola, Francisca, Daniela. ¿Quién más? Vamos. Nada, yo iba a decir que se puede hacer eso, se puede cambiar como hacer cambiar la actitud de los niños en el sentido de que si, para evaluar más que nada, onda decirle, ya tú vas a hacer esto para ver cómo reaccionan tus compañeros, ¿se puede? Qué nervio. O sea, Eso me- evidentemente se puede realizar siempre y cuando también seamos capaces de seleccionar cuáles son las actitudes que queremos que el estudiante aprenda. Y acá, por lo menos bajo mi posición, es avanzar no tanto de imponer una conducta, porque eso ya estaría entrar en la lógica del conductismo, sino que el estudiante sea capaz de darse cuenta a partir de un propio proceso cuáles son los elementos que podría mejorar en el punto de vista actitudinal. Y ahí también, perdón Rosita, con esto termino, y ahí Connie, Constanza, fundamentalmente apuntamos al tema que es cognitivo, al tema, Mm, el tema cognitivo de la actitud. Hablábamos la semana pasada del completo, yo soy bueno para el completo, por tanto la única forma que usted tiene que indicar o que me haga modificar a mí mi conducta es sentarme en una clase o establecer ciertas experiencias de aprendizaje que me diga todos los beneficios y todos los aspectos negativos de comer completo. Y a lo mejor me mm. podría presentar la estadística. Yo tengo 34 años, usted me podría decir, profesor, la prevalencia de sujetos que come completo se muere a los 34 años. Por exceso de cosas. ¿Te das cuenta, no? Con esos elementos, o sea, por tanto, el trabajo de actitudes, insisto, yo acá voy en que no puede ser dejado al azar. Tiene que ser, además, deben contemplar aspectos que son cognitivos, donde el estudiante le genere disonancia cognitiva. Rosita, perdóneme, pero este tema me apasiona. Por favor, adelante. Estaba pensando lo mismo, en el hecho de que tú vas a mostrarle al estudiante o qué acción él debe ejecutar para que reaccione de cierta manera. Pero es súper difícil porque hay autores que hablan que quizás esto es la inclusión de los valores y las actitudes en los diseños curriculares tienden como más a domesticar que a crear como personas críticas, no sé, libres. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando uno pasa quizás como a imponer y ser como extremadamente moralista, no estamos desarrollando valores como libremente los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo tú le presentas aquel contenido, objetivo o lo que sea,
¿Y qué vas a esperar tú de él? O sea, esa intención pedagógica que tiene que haber detrás, igual tiene que estar así como, tiene que ser como súper minuciosa para no pasarse a la domesticación, sino que generar una reacción en él que sea libre y de ahí tú ir viendo cómo desarrollar esa actitud, creo yo. Mm, Sí, y efectivamente, porque cuando uno impone, ahí Rosita dio en el clavo, cuando uno impone, está imponiendo, yo estoy poniendo mi carga moral sobre ti. Y eso es olvidar tu esencia, olvidar tu formación, tu nivel de experiencia. Por tanto, yo insisto, esos elementos tienen que ser consensuados, visualizados, tienen que ser producto de un diagnóstico. Por eso, Constanza, el mejor instrumento o uno de los instrumentos que se recomienda para modificar la conducta y el estudiante se dé cuenta de aquello son los registros anecdóticos, que te permitan señalar frente a un suceso en particular la descripción de tu propio comportamiento, del comportamiento del grupo, incluso con respecto a lo que verbalizas. ¿Ya? ya. Y hay que avanzar en evitar eso. Viste que al principio vimos dos elementos, uno de estrategias que son innovadoras y otras que son tradicionales. Bueno, yo sugeriría que hay que avanzar a los aspectos que son innovadores desde la estrategia de enseñanza para el trabajo de actitudes. Porque lo tradicional lo único que hace es modificar la conducta, pero es un mecanismo, no te asegura aprendizaje, bajo mi humilde perspectiva. Claro. ¿Ya? Como lo que pasa también con los colegios quizás que son católicos, que tienen mucho pegado esta, como esa necesidad de que los valores religiosos tengan que ser así, 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 y quizás por eso quizás los colegios religiosos tienden a ser también más tradicionales, porque tienen esa necesidad como de impregnar los valores católicos, sea cual sea la forma, y la forma quizás más rápida para ellos como el conductismo y los métodos más tradicionales. No, y efectivamente hay una lógica, que la lógica está contextualizada en que son valores impuestos por la iglesia, por la religión en realidad. Y hay una moral impuesta incluso también. O sea, a mí me definen que robar es malo y que es lo peor del mundo. Yo no soy un experto en religión, pero te podría decir que el hecho de establecer los 10 mandamientos también te establece una carga moral, no matarás, no robarás, etcétera. Por tanto, y estamos de acuerdo que son malos. Pero ¿por qué no podrían haber otros elementos que yo asigne mayor valoración a esas conductas? ¿Ya? A lo mejor un ejemplo muy extremista, pero bueno. Lo que quiero, no sé si ven mi escritorio ahí, ¿sí? Sí. Ya, lo que quiero mostrar acá es un documento, un ejemplo en realidad, de cómo poder abordar el tratamiento de evaluación de actitudes, al menos la presentación, ¿ya? Esto es primero, se establece, y esto principalmente en el contexto de la evaluación de competencias, de actitudes en ámbitos prácticos, es decir, que evidentemente se puedan visualizar, ¿ya? Evidentemente se puedan visualizar la conducta del sujeto. Por tanto, lo primero que apuntamos acá es que en la dimensión de actitudes uno pueda proponer la evaluación del contexto. Acá hay un ejemplo, actualmente estoy cursando un diplomado en docencia universitaria de enseñanza virtual. Y por tanto, este es un ejemplo de un caso práctico, y lo que se espera acá es que uno contextualice la evaluación, cuál es la descripción de la actividad de evaluación. Posteriormente, uno describe el procedimiento de evaluación en función de qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cuáles son los pasos, los momentos de la evaluación, e incluso también uno podría describir y justificar el instrumento de evaluación. Eso está más abajo, perdón. Posteriormente, establecemos criterios de evaluación, y un criterio de evaluación, recuerden bien que es un aspecto de algo que se va a evaluar, ¿ya? Por ejemplo, yo podría plantear acá, y acá me equivoqué, pero les voy a abrir otro, para que lo vean bien. Denme un tiempo, denme un tiempito. Acá está. Tatín, tatán. Voy, estoy abriendo la carpeta número 1000, perdónenme. Es decir, la misma. Es la misma, perdón. Tengo ese archivo como 3 veces. Podría ser este.
Esta vez aquí. Acá era. Le apunte. Y por tanto, este es el documento definitivo. En ese nivel, en el contexto de la evaluación también se van presentando las acciones, las instrucciones, y luego acá establecemos los criterios. Por ejemplo, acá mi criterio para las actitudes, yo propongo como criterio que vamos a evaluar las relaciones sociales con los integrantes de la comunidad educativa. Algunos indicadores muestran una actitud participativa con los estudiantes de los cursos asignados y profesores del establecimiento. Acá, si soy muy crítico con mi instrumento, yo debería decir, bueno, ¿qué entiendo yo por actitud participativa? ¿Ya? Otro elemento que yo podría colocar acá como indicador es ayuda y coloca atención en los estudiantes de los cursos asignados que presentan mayor dificultad en la clase, se expresa con asertividad y respeto con los integrantes de la comunidad y se integra con facilidad en la comunidad educativa. Otro criterio, desde el punto de vista de las actitudes que yo propongo acá, es la responsabilidad intragrupo, es decir, el rol que se le asigna a un estudiante con respecto al trabajo grupal o cooperativo. Entonces, realiza las tareas que le fueron asignadas, evidentemente es un punto de la corresponsabilidad. Otro indicador, aporta ideas para la mejora del resultado final del producto, bien, y corrige respetuosamente los errores de los pares. Ahí tenemos un ejemplo de 3 indicadores que efectivamente se pueden precisar aún más, y luego en una tercera parte del instrumento se visualiza, bueno, por qué se utilizan esos instrumentos fundamentalmente. Yo acá propongo que para las relaciones sociales con los integrantes de la comunidad se establece los registros anecdóticos porque estos permiten visualizar los comportamientos, las frases, las formas de establecer la comunicación con los pares, y por tanto el registro anecdótico es el que cubre mayormente esas necesidades. Y el de la responsabilidad entre grupos, la corresponsabilidad, perdón, mediante la lista de cotejo, es una lista de sí y no, pudo haber sido una escala de apreciación, pero se establece esa principalmente porque ahí se van a realizar o se van a proponer una lista de conductas e indicadores para ese criterio en específico, y uno al final del proceso, de manera sumativa, o durante el proceso de manera formativa, pudiese establecer la presencia o no de la conducta. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, se los voy a presentar en el aula, para que ustedes puedan ahí tenerlo ahí y podamos desarrollar alguna actividad en el tiempo que ya nos va quedando de clase. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Profesor, ese Power no está en el aula, porque yo tengo descargado todos los Power y lo estaba abriendo desde mi computador y como que te aparecen más actualizados, más renovados, más no sé qué. Y tampoco me aparece su hermoso mapa conceptual. Ah, ya. Ya. Voy a decir lo siguiente, que este es un leitmotiv mío, personal. Ya un modelo de vida. Yo al final, de todas maneras, yo siempre subo el material al principio del semestre, cuando están las clases. Bueno, ustedes se han dado cuenta de eso, pero eso Sí. no quita que yo modifique las presentaciones en el transcurso del proceso. Porque Claro. voy graduando, voy viendo, voy visualizando cómo está la cosa, a qué contenido se le puede dar mayor relevancia, cuál es el interés del grupo, y en eso voy poniendo énfasis, ¿ya? No obstante aquello, Constanza, no significa que no los quiera compartir. Es más, los voy a hacer muy bien, ¿ya? No, me interesa también, o por lo menos me interesa también su mapa, más que los Power, porque si bien están los Power y están la mayoría de los PPT que muestra, de las diapositivas que muestra, pero su mapa. Quiero Sí, su